Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y es un privilegio, ¿cierto?, poder dejar unos minutos de nuestra vida, de nuestros afanes, ¿cierto?, tal vez nuestras responsabilidades, de poder acercarnos, ¿cierto?, a escuchar lo que es la palabra del Señor. Y voy a invitarles a buscar, si es que tienen la Biblia, un testamento, en San Marcos capítulo 9, versículo 14. San Marcos capítulo 9, versículo 14. San Marcos capítulo 9, versículo 14. Habiéndola encontrado, le daré lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que dice por título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Que el Señor me dé de su gracia para poder entender yo primeramente lo que Él nos quiere entregar en esta tarde, porque así como decía mi tío, no es que usted simplemente apretó ese link, sino es porque las cosas no ocurren por casualidad, es porque el poder de Dios de alguna manera tiene un propósito en nuestras vidas, ¿cierto? Y Él quiere que en esta tarde usted pueda escuchar esta palabra del Señor, ponerla también por obra y compartirla, ¿cierto? Para edificarnos unos a otros, ¿cierto? Poder aprender más del Señor, acercarnos más a Él. Y es maravilloso poder entender y comprender, porque quizá algunas personas que no conocen el Evangelio se burlan, ¿cierto?, de algún versículo de la Biblia. Otros quisieran tal vez entender, pero no les es posible. Incluso algunos quisieran tal vez comprender alguna parte de la Biblia y no les es posible. Pero la misericordia del Señor un día nos alcanzó y hoy día nosotros tenemos este privilegio tan grande de poder, ¿cierto?, acercarnos a Dios por intermedio de Jesucristo, su Hijo, y entender estos misterios tan grandes.
estos misterios que la palabra del Señor sana, da vida, ¿cierto? Y también nos promete una salvación tan grande. En esta tarde la palabra del Señor nos habla sobre sanidad, ¿cierto? Sobre un acontecimiento que ocurrió en aquel lugar cuando Jesús andaba, ¿cierto?, en la faz de esta tierra. Y entonces él iba predicando, ¿cierto? Iba por aldeas, por ciudades, por pueblos, anunciando estas gratas nuevas de salvación. Y la voz fue corriendo hacia todos lados, ¿cierto? Corría la voz de lo que hacía el Señor, de lo que hacía Jesús. Hacía prodigios, señales, milagros. Él hacía muchas cosas. Y en esta tarde nos habla, ¿cierto?, de que había una multitud tremenda. También estaban aquellos antiguos que Dios les había dado esa palabra, la ley que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que ellos solamente se dirigían por esa ley. No había otra palabra, sino que solamente aquella. Y Jesús vino para cambiar, modificar esa ley, darnos una nueva ley que no iba a estar escrita en piedras, tan solo en libros, sino que iba a quedar escrita en nuestro corazón. Y esa palabra del Señor es la que nos quiere entregar en esta tarde. Dice, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. El poder de Dios en ese tiempo y hasta el día de hoy, ¿cierto?, junta multitudes. Hay multitudes en todas partes. Cuando celebramos, ¿cierto?, el día de la iglesia evangélica, hubieron multitudes por todas partes, en donde se anunciaba el poder de Dios. Hasta el día de hoy han pasado ¿cuánto? Más de 2000 años. Y este hombre humilde que llegó, ¿cierto?, a esta tierra, que juntó multitudes en aquel tiempo, el día de hoy sigue juntando multitudes, porque hace señales, hace prodigios y hace milagros hasta el día de hoy. Dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa pumaraja, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Yo pienso, como padre, ¿cierto?, de familia, cuánto dolor debió haber habido en ese varón, que tal vez hoy en día la ciencia médica está más abierta, ¿cierto?, hay mayor conocimiento. Muchas personas confían más en la ciencia, que nos ayuda mucho, pero también en ese tiempo no había tanta ciencia médica, pero sí se creía bastante en alguien que anunciara algo nuevo, algo diferente, y sabían que este maestro sanaba, daba vida, ¿cierto?, curaba leprosos, curaba enfermos, y este hombre se acercó buscando tal vez una esperanza de vida, de salud, para poder sanar a su hijo. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Estaban los amigos de Jesús, ¿cierto?, los más cercanos, los que conocían más del Evangelio, de la palabra del Señor. Y a él el Señor les dio una comisión de poder anunciar también su palabra, sanar enfermos, ¿cierto? Se acercó este varón primero, ¿cierto?, a los discípulos para que le dieran sanidad. Yo creo que en ese conocimiento ellos tal vez le ungían, le reprendían, oraban, pedían al Padre, pero la enfermedad continuaba, seguía ahí. Y al día de hoy el Señor nos habla a nosotros, porque nosotros también somos personas que padecemos, ¿cierto?, en esta tierra, enfermedades, tristezas, angustias, y muchas veces buscamos, ¿cierto?, en donde podamos encontrar sanidad, vida, salud, y le buscamos, ¿cierto?, buscamos a una iglesia, tal vez a hermanos, oramos, ¿cierto?, como familia, pero pasa el tiempo y a veces la situación sigue igual. Y no conocemos el propósito del Señor, porque hasta aquí todavía no se conoce el propósito de Él, ¿cierto? Y buscamos, ¿cierto?, de alguna manera aliviar nuestra dolencia, nuestro sufrimiento, tal vez angustia,
problemas económicos, diversos problemas, porque mientras estamos en esta tierra es de corrupción. Hay problemas, hay injusticias, ¿cierto? Y dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. También sabemos de que hay potestades en este mundo. Hay potestades que vagan, ¿cierto? Y que existen, donde nuestros ojos no lo pueden ver. En las regiones celestes, dice la palabra del Señor, que hay potestades, hay dominios más grandes que potestades, que se adueñan de ciertos lugares donde sabemos, hemos también entendido la palabra del Señor, donde hay guerras y conflictos tremendos de grandes. Hay potestades celestiales que están luchando, ¿cierto? Hasta que el Señor destine lo que sucede en ciertos lugares. Y en este lugar, estas potestades conocieron al Señor, se dieron cuenta quién era el que había llegado ahí, ¿cierto? Y cuando ven, yo creo, el enemigo, sabemos que es tiniebla, es oscuridad, maldad, pecado, ¿cierto? Desobediencia hacia todo lo que es correcto de parte de Dios. Y Dios es todo lo contrario, es la pureza, ¿cierto? Es más blanco que la blancura que nosotros podemos ver y produce luz, ¿cierto? Y cuando hay luz, las tinieblas no pueden estar ahí. Entonces, estas tinieblas, estos espíritus, cayeron a tierra, ¿cierto? Se revolcó este joven que estaba tal vez con estas potestades encima. Y dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. No era una enfermedad de un día para otro, sino que desde niño que él padecía esta enfermedad, por años, por muchos años. Y nosotros a veces nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a enfermedades que son a lo mejor más cortas o de menor tiempo, pero era grande la carga que llevaba este padre, ¿cierto?, con este niño que estaba sufriendo, buscando tal vez de una u otra forma cómo aliviarle para que él pudiera tener una vida normal. Y dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero ahí está el Señor, Dios sabio, lleno de amor y misericordia, clemente, ¿cierto?, que renueva su misericordia todos los días. ¿Y qué pasó? Él tuvo misericordia, ¿cierto? Pero muchas veces Dios no anda regalando su misericordia por todas partes. Él espera algo de nosotros. Él espera que nosotros creamos en Él, que nosotros le busquemos, ¿cierto? No, tal vez no a haberle visto, pero creamos de que Él existe, de que Él está, ¿cierto? Y está en todas partes, en todo lugar. Le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me gustaría en esta conversación preguntarles, ¿quién de nosotros alguna vez nos ha pasado una situación así y se ha sentido tal vez agobiado con esta dificultad y se ha tirado delante del Señor y ha pedido al Señor, Señor, ten misericordia y ayúdanos? Y hasta el día de hoy, yo creo que con certeza podemos decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha tenido misericordia de mi vida. Hasta aquí su promesa permanece fiel. Y es maravilloso poder creer en este Dios tan grande, tan poderoso, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, nos visita, está con nosotros, nos ayuda. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto es lo principal, lo que más me agrada de este versículo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en esta tarde el Señor nos pregunta a nosotros, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted cree en este Dios bendito que da vida, que resucita a los muertos? Quizás yo no conozco su dificultad, no conozco su situación, pero el Señor le conoce, el Señor sabe tal vez su carga, el Señor conoce su dificultad, conoce su anhelo, hasta el anhelo, el deseo más escondido que hay en nuestro corazón, el Señor lo conoce y Él muchas veces nos descubre, ¿cierto?
Y el Señor nos dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando estamos pasando por problemas grandes, muy grandes, que nos agobian mucho, a veces la incredulidad se hace presente. A veces decimos, sí, yo creo, pero espero al ratito que la situación se revierta, que cambie. Pero las cosas de Dios son misterios de Él y Él a veces permite que las cosas ocurran para ver hasta dónde nosotros creemos en Él, hasta dónde llega nuestra seguridad, nuestra confianza en Él. Y de esa manera nosotros nos aferramos y conocemos más del Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vencer la incredulidad cuando estemos pasando alguna dificultad, alguna tormenta en nuestra vida, que esta incredulidad se vaya, que desaparezca de nuestra vida y que nos aferremos con fe, ¿cierto? Creyendo en este Señor vivo que siempre está ahí junto a nosotros. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Si nosotros creemos en el Señor y tenemos la seguridad, solamente tenemos que esperar la respuesta de Él, porque su palabra es verdad. Cuando Él dice las cosas, la enfermedad sale, la enfermedad desaparece, el problema económico, la situación que usted esté pasando desaparece. Solamente nos resta creer en Él, confiar con toda seguridad de que el Señor está ahí y de que va a llegar el momento en que Jesucristo va a decir la palabra y las cosas serán hechas. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Muchas veces nosotros vemos, ¿cierto?, situaciones difíciles en la vida en que pensamos lo peor. Pensamos que es lo peor que nos puede estar pasando, que nos puede pasar. Pero diferente es, dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Diferente es cuando Jesús nos toma de su mano. Él nos toma de su mano y nos levanta. Él nos renueva de fuerzas. Él nos da poder. Él nos da virtud. Él nos ayuda, ¿cierto? Nos protege y nos fortalece. Este varón, ¿cierto?, quedó como muerto. Estaba como muerto quizás en ese lugar. Y todos viendo que tal vez ya no había esperanza, se perdió la esperanza, él ya hasta ahí llegó. Pero Jesús, lleno de amor y de misericordia, lleno de poder y de virtud, le toma de su mano y lo endereza. Estaban viendo que él estaba muerto, una persona muerta queda pálida, ¿cierto? Cambia de color, no tiene vida, no tiene fuerzas. Pero Jesús, Él es vida. Jesús tiene fuerza. Él tiene poder y tiene virtud. Y al momento de tocar a alguien, Él le traspasa toda esa fuerza, ese poder y le levanta. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Necesitamos, ¿cierto?, vivir más cerca de Jesús. A diario necesitamos estar más cerca de Él. Hay otra parte de la Biblia que nos habla que Jesús es la vid verdadera. Todos nos criamos, la gran mayoría, ¿cierto?, en el campo y conocemos la mateparra, ¿cierto?, la mata de uva. Y nos habla, ¿cierto?, que Jesús es la vid verdadera y que Él es la verdadera, ¿cierto?, donde nace todo. Y si nosotros nos separamos de Él, no somos nada, porque si usted saca una hojita de la parra, se seca. Al ratito ya se pone helada, se seca, se muere. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, nos comenzamos a secar, nos comenzamos a poner marchitos, vienen los problemas muchas veces, vienen las dificultades, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que estar apegados a Él. Debemos permanecer en Él. ¿De qué forma podríamos permanecer en Él quedándonos en la casa, no asistiendo a los servicios? Es necesario que nos acerquemos, porque en otra parte también dice que en la comunión de los santos está el perdón de nuestros muchos pecados.
Pecamos todos los días. Con una mirada, con un pensamiento, pecamos. Nos apartamos del Señor. Pero es necesario buscar al Señor a través de la oración, ¿cierto? A través del ayuno, a través de la comunión con los santos. Y Dios aquí nos declara claramente que a lo mejor nosotros podíamos ungir a un enfermo. Podríamos hacer 1000 cosas por el enfermo. Pero muchas veces las cosas no suceden y no ocurren porque necesitamos más todavía, más apegados del Señor. Y nos declara que con oración y con ayuno nosotros podemos luchar y vencer ciertas potestades que no son fácil, ¿cierto?, de sacar o de echar, pero con la ayuda del Señor todo es posible, con oración. Si nosotros vivimos una vida de cristianos secos, ¿cierto?, sin oración, sin ayuno, nos vamos marchitando, nos vamos secando. De repente llegan los problemas, llega, ¿cierto?, la tristeza, llega la angustia a nuestra vida, problemas de depresión también, y cuánta cosa no existe, que vamos tomando, ¿cierto?, cosas que el enemigo nos tiene por alrededor. Pero si permanecemos apegados a Jesucristo a través de la oración, a través del ayuno, sabemos que no es fácil. No es fácil permanecer en oración. Pero si buscamos al Señor, le pedimos día tras día, Señor, necesito más de ti. Señor, necesito acercarme más a ti. Y también el ayuno es importante. De vez en cuando el cristiano, el Hijo del Señor, tiene que hacer ayuno. Tiene que acercarse más al Señor. Por misericordia del Señor he podido, estos días que estuve muy mal, me acordaba de mi papá y de los viejitos cuando decían, hay que ayunar. Estamos pasando por un problema grande, tenemos que ayunar. En oración, se encerraban, ¿cierto?, en la iglesia, a ayunar en oración. Y me puse a ayunar un día domingo. Y cuando me arrodillé a orar, uno siente cuando el Señor baja. No sabe si el Señor baja o uno sube delante del Señor. Pero es maravilloso sentir las caricias del Señor, sentir ese poder, saber de que Jesús te respalda, de que no estás solo, de que Jesucristo es vivo, permanece vivo hasta el día de hoy. Que el Señor en esta tarde nos bendiga, que el Señor guarde a toda mi familia. Me alegro de verlo, ¿cierto? Hace muchos años que no veía a Sonia, me acuerdo cuando yo era chico y la veía. Me alegro mucho de escucharla clamar al Señor. Me alegro de ver a mis primos, a mi tío. Que no nos olvidemos nunca de este bendito Jesús, porque este bendito Jesús es el único que nos ofrece vida, nos ofrece salud, nos ofrece salvación. Cuando estamos en los problemas más grandes de nuestra vida, Él permanece fiel. Quizás tendremos problemas, dificultades, ¿cierto? Pero el Señor siempre permanece fiel. Y este es el mensaje que el Señor me entregó. Busqué hartas, así como textos, mensajes, y le pedí al Señor, uno como que de repente le pide al Señor, Señor, ¿cuál será el mensaje? Pero el mensaje, en primer lugar, tiene que ser para mí mi necesidad. Mi necesidad la comparto también con usted. Es necesario que nos acerquemos cada día más al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les cuide cada día. Bendiciones para toda la familia. Que no nos olvidemos de este Cristo bendito que nos ayuda cada día. Para este Dios bendito yo brindo toda la honra y toda la gloria, y para mí sea su misericordia. Amén.